pero el tema es muy extenso y yo quiero comprimirlo y dejarle por lo menos unos puntos muy claros en cuanto a lo que desde mi perspectiva es lo del liderazgo y lo del primer paso del liderazgo, que es el tema que se me ha asignado en esta hora. Quiero hablarlo de una manera un poco secular, pero también darle una perspectiva teológica para asentar un poco acerca de lo que les voy a decir. Todos creo que ustedes están ya familiarizados con la palabra liderazgo como tal. De hecho, ahí tienen ustedes un gran líder que está al frente de esta academia. De hecho, ya tenerlo y el ustedes estar allí, ya están siendo influenciados, están siguiendo y ya hay un perfil de liderazgo muy notorio. Creo que han tenido charlas acerca de esto. Sí que voy a pasar rápidamente por el concepto de liderazgo como tal. Ustedes han leído libros de, por ejemplo, de grandes líderes como John Maxwell. Me gusta una frase que quiero hacerle hincapié en esta hora y dice que la verdadera medida del liderazgo es la influencia. Nada más ni nada menos que la influencia. Es esto el liderazgo, influir, guiar a los demás. Eso es el primer paso o conocimiento que nosotros tenemos de liderazgo. Pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque estoy leyendo un libro que les recomiendo y es Un líder como Jesús. Es un excelente libro, el cual lo estoy leyendo. Y hay una partecita que quiero compartir con ustedes en el cual el escritor habla de que el liderazgo contemporáneo, el liderazgo de este tiempo está corrompido, porque se ha malinterpretado muchísimo el concepto de líder y lo hemos ligado muchas veces a la propia vanagloria, al ego propio, al dominio desmesurado sobre los seguidores y por ende los líderes contemporáneos se han vuelto amadores de sí mismos. Un gran problema y creo que es la antítesis de lo que es el verdadero liderazgo. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros estamos asociando mucho a los líderes, a aquellas personas que están en las posiciones muy altas, pero su liderazgo nunca está siendo pensado para el necesitado. Muchos quieren ser líderes hoy en día, es una posición bastante codiciada por el resto de personas que nos rodean y que de pronto no están inmersas dentro de un liderazgo como tal, pero es muy codiciado la posición del líder. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado precisamente lo que es un verdadero liderazgo. Muy llevado al ego propio y a la vanagloria propia. Pero creo que leyendo este libro he encontrado algo muy especial. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque si nosotros tenemos que colocar nuestra mirada en un líder que realmente ha impactado generaciones, juventud, personas, países y naciones enteras, es precisamente un liderazgo salido de lo normal. Este mundo necesita un liderazgo diferente a lo que hemos venido viendo. Necesitamos que se levanten líderes con una perspectiva mucho más grande y mayor. Así que el escritor de este libro decía que si nosotros tenemos que poner la mirada en alguien es precisamente en un liderazgo sincero y un liderazgo efectivo. Coloca el personaje de Jesús como el líder por excelencia o el ejemplo del liderazgo. Así que eso nos lleva a mirar y replantear un poco entonces qué es líder. No nos podamos quedar solamente con la palabra influencia, como lo dice John Maxwell, que me encanta, pero no podemos quedarnos en ese primer paso, sino que vamos a ir un poco más. No solamente influenciarlos para que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan o guiarlos hacia el bienestar que nosotros pensamos que deben de estar, sino por el contrario, también hay que mirar desde el punto de vista teológico lo que realmente es liderazgo. Yo tendría que ir entonces para acentuar este concepto teológico del por qué el verdadero liderazgo está sobre Jesús y las palabras que él hacía, porque el liderazgo que él hizo influyó 12, pero hoy en día son millones y millones que siguen hablando de este gran líder. La grandeza del servicio o del liderazgo está en el servicio. Hay una cita que me encanta, está en Lucas capítulo 22, versículo 21, déjeme yo se la leo por un momento, y dice: los reyes de las naciones se enseñorearon de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Escúchelo bien.
los que tienen autoridad sobre las naciones. Mas no así vosotros. Es decir, Jesús está replanteando el gobierno y el liderazgo. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Sí? Lo cambia desde la perspectiva que no siempre está siendo el mayor. Y el que dirige como el que sirve. Mira el versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. ¿Sí? Estamos viendo el concepto del liderazgo contemporáneo. No el más importante es el que se sienta a la mesa, el más reconocido, el que tiene los honores, el que está colocado en una posición muy alta, el que todos miran hacia arriba para poderle ver. El que se sienta a la mesa, no es este el concepto que tenemos nosotros del liderazgo actualmente, pero nótese que el Señor hace un replanteamiento de esto. Jesús lo hace y dice, no, es el que se sienta, no es el que se sienta a la mesa, mas yo os digo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, si Jesús es el liderazgo por excelencia, es el ejemplo del líder, mire que Él nos evoca hacia otra función del liderazgo, que es la más predominante y la tenida en poco por los líderes contemporáneos. ¿Y cuál es? Es el servicio. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que el servicio se constituye la función más importante desde la perspectiva teológica para el verdadero liderazgo. Porque el servicio tiene otras connotaciones, como por ejemplo, tiene una disposición completa del líder. Lo hace con una mentalidad de ayuda y siempre lo hace sin esperar nada a cambio. Eso es un contraste muy marcado con los líderes de este tiempo, porque siempre el liderazgo está esperando que se le devuelva algo, por lo menos una retribución, por lo menos unos aplausos. Yo aquí estoy, muchachos, con el solo deseo de servir, de darle algo que usted le ayude para su vida y para el desarrollo de todas sus actividades y el alcance de sus metas y de sus objetivos a mediano y largo plazo en su vida, en cualquier entorno, en el entorno espiritual como en primera medida, tanto en el entorno laboral o de pronto estudiantil. Pero somos llamados a ser líderes. Ahora, creo que todos somos, y porque a veces pensamos nosotros que el liderazgo tiene que ser algo innato. Alguien puede nacer con unas habilidades innatas de liderazgo, pero el liderazgo se construye. El liderazgo es un proceso que nunca termina. Yo aquí estoy desarrollando, pero es un proceso de conocimiento que ya hemos empezado algún tiempo, pero no que ya lo hayan casado todo, como dice Pablo. Así que el liderazgo es un proceso que todos podemos alcanzar y somos llamados a ser líderes. Si usted realmente quiere ser exitoso en su vida espiritual, alcanzar metas, y cuando le hablo de ser exitoso en la parte espiritual es alcanzar los objetivos espirituales para el cual Dios nos creó. Si usted quiere ser exitoso en su área de trabajo, en su área estudiantil, tendrá que aprender muchísimo a cómo ser líder, ¿sí? Y estoy convencido de que si están en esta academia es porque de seguro muchos van a salir de aquí con un potencial de liderazgo muy grande, porque es lo que nuestra sociedad está a gritos pidiendo, que se levanten reales líderes, pero con el chip de servicio. Y no, como dice la Biblia, que en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismo. Este concepto de amador realmente repela o rechaza o obstaculiza un verdadero liderazgo íntegro y eficaz. Yo quiero avanzar un poquitico al decirle y llegar a la parte más importante de esta charla, y es que nadie puede guiar a otro si primero no se guía a sí mismo. Nadie estaría en la capacidad de dirigir a otros hacia la meta y hasta hacia sus objetivos si primero no tiene claro lo que él quiere para su vida. Y estaba leyendo yo algo, una pregunta que me llama la atención y nos cuestiona, y es: ¿quién es la persona más difícil
de dirigir o de liderar. Yo no sé si usted ha tenido en su equipo o usted le ha tocado lidiar con un grupo de personas y usted le ha parecido cierta persona muy difícil de liderar y nos encontramos a personas que van siempre en contra de pronto de sus planteamientos, de lo que usted dice. Y cuando nos hacen esta pregunta, entonces empezamos y se le vienen a usted una cantidad de nombres a su cabeza y de figuras y de imágenes y de pronto puede ser tal persona que es difícil de liderar. ¿Cierto que sí? Pero quiero decirle que la persona más difícil de liderar somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos las personas más difíciles de liderar. Mateo capítulo 7, versículo 3, recuerde que lo estoy haciendo de una perspectiva teológica. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches a ver la viga que está en tu ojo propio? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo, ¿sí? Si no, primero saca la viga en tu ojo. Entonces aquí hay un planteamiento del escritor que nos dice que para nosotros primero poder ayudar a alguien, dirigir a alguien, influenciar a alguien, debemos de liderarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante el autoliderazgo? Yo lo tomo como el primer paso y lo más importante en este proceso. Porque el que carece de un liderazgo personal, es decir, propio, adecuado, su intento de liderar a otros podría resultar, escuche esto, tóxico, destruyendo tanto al líder como a los liderados. ¿Sí? Esto enmarcado desde un punto de vista teológico, la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Estamos nosotros llenos de líderes que no se lideran a sí mismos. Por lo tanto, su liderazgo termina destruyendo a los que lo siguen, ¿sí? Y por ende su propia vida. Personas que carecen muchísimo de este tipo de cualidades. Entonces, yo quiero decirle que el autoliderazgo es una tarea interna que posteriormente se va a ver en una esfera pública, pero es una tarea interna. ¿Cómo nosotros logramos liderarnos? Porque el autoliderazgo, la definición del autoliderazgo viene siendo una influencia consciente e intencional sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos y sobre nuestros sentimientos. Se puede autoliderarse, se puede guiar de manera intencional lo que yo hago. Ese es el primer paso, muchachos. Si no logramos nosotros liderarnos a nosotros mismos, jamás lograremos liderar e influenciar de una manera exitosa a otros. Nunca lo lograremos. Por eso, si alguien en esta hora tiene pensado, y yo sé que tiene el sentir de ser un gran líder en su entorno, entonces hay que empezar primero por saber cómo podemos gobernarnos a nosotros mismos. En el poco tiempo que queda de este vasto tema, porque es muy largo, quiero dejarle dos elementos fundamentales que usted pueda aplicar para su vida y que pueda alcanzar, influenciarse a sí mismo de una manera consciente, ¿sí? Entonces quiero hablar del primero, y es cómo lo logramos. Número uno, el autoconocimiento. El autoconocimiento es el elemento principal porque es la capacidad de saber nuestras fortalezas y debilidades. Es decir, yo tengo que hacer una tarea interna de saber quién soy. Y eso me lleva a un problema actual que es la crisis existencial. Muchos en este tiempo están en una terrible crisis existencial. Creo que es un gran flagelo que está penetrándose en nuestra juventud y es no sabemos quiénes somos ni para dónde vamos. No le estoy hablando de cuál es su nombre, de cuál es su apellido y qué está estudiando, ¿sí? Y dónde vive, que es normalmente lo que nosotros decimos. ¿Quién es usted? Automáticamente uno puede responder, bueno, yo soy Jonathan Sá, soy pastor, de pronto soy diseñador, soy consejero. No. Cuando nos preguntamos quiénes somos, en realidad el autoconocimiento me lleva a saber realmente todas mis actitudes
y todas mis deficiencias, todas mis fortalezas y todas mis debilidades. ¿Cómo logramos nosotros saber entonces si el entorno en el que estamos o el liderazgo al cual estamos proyectados es realmente para lo que nosotros fuimos llamados? Leía en un libro que hay 3 preguntas que usted debe de responder si usted quiere saber qué es lo que realmente lo apasiona y cuáles son sus virtudes dentro del liderazgo. Número 1 es: ¿qué haríamos nosotros así estuviésemos cansados? ¿Qué podría hacer usted sin dudarlo? Así usted estaría cansado. Es una de las preguntas fundamentales que nos logra a nosotros entender cuál es nuestra virtud, ¿sí? Para hacer algo. El número 2, ¿qué nos produce alegría hacer? ¿Qué es lo que nos llena de alegría? Por lo menos a mí me fascina aconsejar, me fascina liderar, me fascina transmitir información. ¿Qué hace usted que le produce alegría? Y número 3, y este es muy importante, es ¿qué haría usted sin que realmente le pagaran un solo peso? 3 preguntas fundamentales para nosotros saber si donde estamos fuimos llamados nosotros para eso. Si usted está en el lugar indicado. El autoconocimiento viene como un análisis propio y es escúchelo bien, el primer paso para el liderazgo. Quiero decirle una definición rápidamente. Dice, de hecho, es uno de los conceptos de la psicología que mayor repercusión ha tenido en las últimas décadas. Está muy asociado con la inteligencia emocional. Yo sé que usted lo ha escuchado. Y es el primer paso para la inteligencia emocional, es el autoconocimiento. Es el punto de partida para poder convertirse en una persona emocionalmente inteligente, conocerse a sí mismo, conocer las propias emociones, saber qué significado tiene para nosotros. Está íntimamente relacionado con la autorreflexión y la mejora de la salud mental. Desde el punto de vista teológico, yo puedo decir que la palabra del Señor nos ha dicho quiénes somos. ¿Quiénes somos usted y yo? Número 1, usted tiene que saber que es creación de Dios. Eso te pone y te marca en algo, en un hito muy importante y muy fundamental para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener, y por ende nadie debe tener un concepto de sí más bajo por el que debe tener. Cada uno piense de sí con cordura. Hoy estamos viendo tremendos líderes con un ego muy alto, más alto de lo que debería tener, y es dañino y súper tóxico para su equipo de trabajo, para su liderazgo, para su desempeño, o por el contrario, un conocimiento con una autoestima pero muy baja, que por ende sigue siendo muy dañino. Pero usted tiene que empezar de sí con cordura. ¿Cómo está esa cordura? Esa cordura viene con un conocimiento. La palabra del Señor dice en Pedro que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Somos real sacerdocio. Entonces, cuando usted entiende quiénes somos, usted va a poder desarrollar un concepto propio, ¿sí? El autoconocimiento. Pero quiero avanzar al otro paso, al otro punto fundamental, y es el dominio propio. Porque la palabra del Señor dice en 2 de Pedro 1:6, al conocimiento hay que añadirle, escúchelo bien, dominio propio. Al conocimiento, añádale dominio propio. Es el siguiente paso y es fundamental cuando usted aprenda a conocerse. Y de hecho ya hay una encuesta propia que se puede hacer para encontrar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Creo que todos tendrían que hacerlo. Si usted no lo ha hecho, empiece por hacerlo, porque es el primer paso. Después de eso, usted tiene que saber que hay que dominarse. A ese conocimiento propio tiene que añadirle dominio propio, ¿sí? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, escúchelo bien, de amor y de dominio propio. El dominio propio es el elemento fundamental para toda persona que quiera alcanzar su meta y que quiera liderar a otros. Entonces, ¿qué viene siendo entonces el dominio propio? Pablo lo asocia mucho con la templanza, el poder gobernarse a sí mismo,
el poder tener control sobre sus emociones y sobre sus pensamientos. Quiero decirle que incluso no todo lo que sentimos lo tenemos que hacer. Y un gran problema en nuestra juventud que lo está llevando precisamente al hueco y al fracaso de todas sus metas y todos sus éxitos es que no se puede controlar a sí mismo y tiene un mal concepto porque nunca empezó por el conocimiento propio y empezó a liderar. Y ha sido un gran caos el liderarse a sí mismo porque no empezó con el primer paso y por ende el segundo paso no lo va a desarrollar de manera coherente. Y piensan que entonces todo lo que siente tiene que hacerlo. Entonces le dice, oiga, yo voy a hacer esto porque lo sentí. O no puedo dejar de hacer esto porque lo sentí. O lo tengo metido y no puedo dejar de hacerlo, no puedo dejar este hábito oculto. Yo no puedo dejar esta actividad porque lo siento, lo quiero y es algo que está de pronto en mis venas y corre por mi sangre. Es una pasión que tengo. Pero quiero decirte que el dominio propio es precisamente eso, la capacidad de influir sobre nuestras emociones. Nosotros estamos capacitados y diseñados por Dios para que usted y yo podamos gobernar sobre nuestras acciones. No puede ser que seamos nosotros gobernados por nuestro propio sentir. No, de hecho, Pablo en los Romanos lo habla y lo dice, y me habla de un culto racional. Es decir, oiga, usted a esto, todo lo que haga, tiene que meterle raciocinio. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por las emociones, vamos a siempre a fracasar. Usted y yo tenemos la facultad y la autoridad de gobernar nuestros deseos. Y es precisamente esta palabra en el Antiguo Testamento viene de enkrateia, que se traduce como templanza o dominio propio y se asocia mucho al fruto del Espíritu Santo. Es decir, sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios, sí nos podemos gobernar, sí podemos tener esa capacidad de influir sobre nuestras acciones de manera racional. Ese es el autoliderazgo que necesitamos en este tiempo, porque vemos que líderes muy altos caen a lugares muy bajos. ¿Saben por qué? Porque nunca logró tener y desarrollar en sí un dominio propio. Quiero ir terminando y concluyendo con lo siguiente. Dejarle a usted, por ejemplo, algunos ejemplos. Hombres que, aunque tenían mucho conocimiento, sabiduría, no lograron desarrollar un dominio propio. Por eso su liderazgo, aunque era una imagen muy bonita y muy respetable, por dentro, en muchas áreas era y en muchos momentos fue un fracaso total. ¿Como cuáles? Como por ejemplo Salomón. Usted va a ver que Salomón era uno de los hombres más sabios de la tierra, pero dice la Biblia que fracasó en un área personal. Podía acostarse con una mujer todos los días durante 3 años sin repetir ninguna de ellas. Y ahí podemos nosotros ver un claro ejemplo de lo que no es poderse gobernar y tener dominio propio sobre las acciones. Es un ejemplo que nosotros vemos y tarde que temprano, si usted lee la Biblia en Eclesiastés, entonces usted se va a encontrar con los consejos finales de un hombre que tuvo que pasar un fracaso muy grande en un área importante en su vida, en el liderazgo del pueblo de Israel, pero que finalmente tuvo que reconocer y salir de ese problema. Pero yo quiero sacar de pronto otro ejemplo muy positivo y en una época especial de un gran líder, como por ejemplo David. Teológicamente, si usted lo lee y usted ha leído, usted se va a encontrar en una historia cuando su superior precisamente le lanza a matar, unas lanzas, a matarlo, a destruirlo. Pero vemos el autocontrol y la templanza, que son elementos fundamentales dentro del dominio propio. ¿Qué hacía David con esas lanzas, con esos ataques? Simplemente dice la Biblia que no se dejaba tocar. Es decir, podemos ver a una persona que le hacía el quite a las críticas, a los ataques, a muerte, precisamente que tenía Saúl sobre él, pero que logró entrar en un proceso de capacitación y de dominio propio, porque posteriormente iba a ser llevado a un liderazgo muy marcado y muy efectivo y muy poderoso en su tiempo. Nosotros estamos en un proceso, usted ahí está en un proceso, pero si en este proceso no logra desarrollar esos elementos fundamentales del autoconocimiento y del dominio propio, de seguramente no vamos a alcanzar
a desarrollar el propósito de vida para el cual fuimos nosotros diseñados. Usted va a ver que ese líder que empezó de esa manera, con esa templanza, ¿sí? Y pudiera seguir dándole muchos ejemplos, pero que fue un proceso que lo llevó a la cúspide. Usted lo va a ver capítulos después, años después, entrando por allá a una cueva de Adulam, pero dice la Biblia en esta historia muy hermosa que se le reúnen 400 necesitados, es decir, 400 personas carentes de liderazgo, personas que eran fracasadas en su vida porque se le juntaron todos los necesitados. ¿Pero por qué? Porque sabían que había un líder que había podido controlarse y había podido dominarse en cualquier circunstancia. Y usted va a ver que después de eso, entonces no solamente sale él solo como líder en su proceso, sino que sale también con esos 400 y los convierte en tremendos líderes. Ahí vemos un claro ejemplo de cuando un líder se conoce a sí mismo, tiene claro quién es, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, y en esas debilidades vamos a trabajar para volver las fortalezas, pero las fortalezas no me van a colocar con un ego muy alto, sino que tengo una conciencia propia de lo que soy. Usted va a lograr desarrollar un dominio propio de una manera que usted pueda controlar sus emociones y lo lleven al éxito y no al fracaso. Entonces, quiero cerrar diciéndole que la verdadera medida de liderazgo no es solamente la influencia, sino que es un verdadero servicio. El líder tiene que aprender a servir. Y número dos, hay dos elementos fundamentales para el primer paso del autoliderazgo, y es el autoconocimiento y es el dominio propio. Desarróllalo, trabaja en ello, en cada tarea. Pablo lo asocia como una autodisciplina y dice, yo no puedo, siendo heraldo, y de pronto convertirme o, o salirme después de haber sido guía para muchos, yo no puedo ser eliminado. Así que este es como una síntesis muy corta, pero es lo que tengo desde el fondo de mi corazón. Necesitamos líderes que realmente puedan liderarse a sí mismo para que puedan influir realmente a los demás de una manera íntegra y efectiva en este tiempo. Ustedes son llamados para eso, están en este proceso, y por eso a todos los felicito y los bendigo a todos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Un abrazo para todos, y bueno, que espero que más adelante podamos compartir un poco más de este tema, que es solamente un porcentaje muy mínimo de lo que podemos desarrollar. Un abrazo para todos.